Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo decía Jesús a sus discípulos: Ganaos amigos con el dinero de iniquidad, para que cuando os falte os reciban en las moradas eternas. El que es fiel en lo poco también en lo mucho es fiel. El que es injusto en lo poco también en lo mucho es injusto. Pues si no fuisteis fieles en la riqueza injusta, ¿quién os confiará la verdadera? Si no fuisteis fieles en lo ajeno, lo vuestro, ¿quién os lo dará? Ningún siervo puede servir a dos señores, porque o bien aborrecerá a uno y amará al otro, o bien se dedicará al primero y no hará caso del segundo. No podéis servir a Dios y al dinero. Los fariseos, que eran amigos del dinero, estaban escuchando todo esto y se burlaban de él. Y les dijo: vosotros os haráis de justos delante de los hombres, pero Dios conoce vuestros corazones, pues lo que es sublime entre los hombres es abominable ante Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La primera lectura, una lectura muy sencilla, es los saludos de despedida en la carta que hace San Pablo a los romanos. Carta escrita desde Corinto, y por eso se saluda a los de Roma y a la vez saludan desde Corinto. Con lo cual salen muchos nombres, de los cuales muchos desconocidos prácticamente para nosotros, no en aquel tiempo, pero algunos detalles que son curiosos. Por ejemplo, cuando dice al principio: saludad a Prisca y Aquila, mis colaboradores en la obra de Cristo Jesús, que expusieron sus cabezas para salvar mi vida. Esta Aquila y Priscila sí que eran conocidos, además conocidos en Corinto precisamente. Cuando Pablo va a Corinto, los primeros que se encuentra son Aquila y Priscila, o Prisca y Aquila, depende de las traducciones. Es un matrimonio que había sido expulsado de Roma cuando hubo la expulsión de los judíos, y es un caso muy raro porque no se entiende mucho, porque Pablo los conoce enseguida, entrando en Roma, y no habla de que los evangelice, ni que les bautice, ni nada, y son sus colaboradores. Parece que eran ya cristianos cuando llegan a Corinto y se los encuentra allí, y trabajará con ellos porque tenían la misma profesión, que eran constructores de tiendas, o sea, de lonas, hacían con lona, hacían tiendas, lo que hiciera falta. Y dice: saludad a sí mismo a la iglesia que se reúne en su casa. Quiere decir que la casa de Aquila y Priscila era donde se reunía una de las iglesias de Roma, de las casas que se transformaban en domus ecclesia, o sea, en iglesia doméstica. Recordemos que estamos en el primer siglo, y las iglesias, como lo entendemos hoy, edificios para el culto cristiano, solo empezarán cuando habrá la libertad religiosa, y no hay libertad religiosa hasta el Edicto de Milán, en el año 313. Hasta ese momento no hay iglesias. Solo se decían las misas en Roma o en las catacumbas, o bueno, primero en las casas privadas y después en las catacumbas. Un poco lo que pasó, por ejemplo, aquí en la Guerra Civil, donde se prohibieron las misas, se quemaron las iglesias, y la misa se decía en las casas particulares, y los curas iban casa por casa, iban diciendo misas, y se reunían las familias cristianas que tenían acceso a eso, porque había el pánico, porque te descubrían y era pena de muerte. No hace tanto, y era así, y tantos mártires tuvimos en esa persecución, que a veces muchos detalles de hoy en día nos recuerdan. No es lo mismo, pero nos lo recuerdan. También hay muchos saludos a mis compañeros de prisión, a colaboradores
Y después hay un detalle solo de curiosidad, de aquellos que sirven solo para cuando se hacen programas de cultura general, y se podría decir, ¿toda la carta de los romanos es de San Pablo? ¿O la escribió San Pablo? Pues no la escribió San Pablo, ni toda es de San Pablo, y nos lo dice aquí. Pero esto es solo como una cosa de curiosidad, no tiene ninguna importancia. Dice, yo, Tercio, escribo la carta, os saludo en el Señor. O sea que dictaba San Pablo y escribía Tercio. Y esa frase no es de San Pablo, es de Tercio. Os saludo también yo, que escribo la carta, que soy Tercio. Eso no es de San Pablo. Y la carta no está escrita por San Pablo, aunque sea de San Pablo. La escribe Tercio. Pero como esto, los detalles son múltiples. Por ejemplo, un detalle en los saludos de Corinto. La gente alguna que es muy romántica piensa que en la época de los primeros cristianos todos eran pobres y miserables. Pues no, había de todo. Y nos lo explica entre uno de los que saludan desde Corinto, o que hace saludar Pablo desde Corinto, que es este Erasto. Dice así, os saluda Erasto, el tesorero de la ciudad. O sea, que el tesorero de la ciudad de Corinto no era un cargo bajo, ni mucho menos. Y es y era de la comunidad cristiana. Sabemos por otros textos que después dejará de ser tesorero, y llegará a ser pastor de la iglesia, llegará a ser obispo. Y uno de los evangelizadores de ese primer siglo. Pero dejemos la primera lectura y vayamos un momento solo al Evangelio. Ganaos amigos con el dinero de iniquidad, para que cuando os falte os reciban en las moradas eternas. Bueno, en el fondo es el tema que se empezaba ya ayer. El dinero es inicuo de por sí, o sea, es injusto. Injusto en el sentido de que, ¿por qué unos tienen más y otros tienen menos? No hay una justicia en el dinero. ¿Por qué muchos se afanan por el dinero y otros, sin afanarse, tienen mucho por herencia, por lo que sea, por el trabajo de la familia, por mil cosas? Y otros que trabajan como muchísimo y no tienen casi nada. El dinero en sí no es justo. Pero no es eso lo que está diciendo el Señor, o lo que quiere decir. Eso es una constatación. El dinero es injusto, pero la constatación es, ganaos amigos con el dinero de iniquidad. Esto es continuación de la de ayer, de la parábola del administrador. Si el dinero es injusto, el dinero sirve solo para haceros amigos. Pero como aquel hacía amigos a costa de estafar al dueño del patrimonio, y recordemos que en todo este ambiente, ¿quién es el dueño? El dueño es Dios. Nosotros somos solo administradores de las cosas que tenemos. Así que os tenéis que ganar amigos con el dinero injusto. ¿Qué quiere decir eso? Pues que el dinero ha de servir precisamente para hacer el bien y hacerse un tesoro en el cielo. Así, cuando os falte, os reciban en las moradas eternas. ¿Cuándo falta el dinero? Cuando te mueres. Cuando te mueres ya no hay dinero, se acabó el dinero. Y entonces que ese dinero habrá servido para que aquellos que has hecho el bien te reciban en el cielo. Así que ya veremos como todo este texto de hoy a mucha gente le daba perplejidad, porque está hablando de una forma del dinero un poco extraña, Jesús, para la mentalidad del que solo piensa en el dinero. Y continúa diciendo Jesús, el que es fiel en lo poco, también en lo mucho es fiel. El que es injusto en lo poco, también en lo mucho es injusto. ¿Qué es lo poco? Y aquí Jesús es muy claro, contrario a toda la mentalidad común de la gente. Hoy para la gente, ¿qué es lo importante? ¿Qué es lo mucho? El dinero. Mientras que para Jesús lo poco es el dinero.
lo que tiene menos importancia. Así que si uno no es fiel en lo poco, en el dinero, no será fiel en nada. El que es fiel con el dinero, con las cosas, el que es honrado, el que es ese, será fiel y digno de las cosas grandes. Porque si no fuisteis fieles en la riqueza injusta, o sea, si no administrasteis bien ese dinero para el bien, ¿quién os confiará la riqueza verdadera? Si no fuisteis fieles en lo ajeno es lo que es de Dios, el dinero. Todo lo que somos y tenemos que es de Dios, y en esto no fuimos fieles. Lo nuestro, ¿quién os lo dará? ¿Quién nos dará lo que es vuestro? ¿Y qué es lo nuestro que nos ha de dar? Es la vida eterna, pero si no hemos sido fieles en las cosas de Dios, Dios no nos da la vida eterna. Si no hemos construido un tesoro en el cielo, no tenemos nada allí. Si no hemos amado a Dios aquí, ¿cómo lo amaremos allí? Y todo esto por el dinero, por ese Dios dinero. Por eso continúa Jesús. Ningún siervo puede servir a dos señores, porque o bien aborrecerá a uno y amará a otro, o bien se dedicará al primero y no hará caso al segundo. No podéis servir a Dios y al dinero, a Dios y a Mamona, el Dios del dinero. Y eso que pasaba en tiempos de Jesús, hoy pasa más que nunca. Para muchos, pobres y ricos, o ricos y pobres, el dinero es un Dios. ¿Cómo servir al Señor si servimos a ese Dios? Pero cuando se dicen estas cosas, mucha gente piensa, se burlan de estas cosas. ¿Qué tonterías dicen? Es lo que les pasaba a los fariseos. Es lo que pasa a los fariseos modernos. Dice que los fariseos, amigos del dinero, estaban escuchando todo esto y se burlaban de él. ¿Por qué? Porque tenían al Dios del dinero por encima de todo. Primero estaba el dinero, después estaba el dinero y después decían que estaba Dios. Pero Dios no estaba con ellos, porque ya le habían sacado de sus corazones, poniendo allí lo que es el dinero, lo que es las ganas de figurar, la fama, todo menos a Dios. Y por eso Jesús responde, y nos podría responder a nosotros: vosotros os asdáis de justos delante de los hombres, pero Dios conoce vuestros corazones. Lo que es sublime entre los hombres es abominable ante Dios. Las riquezas de los hombres, el presumir solo de los bienes, del dinero, el hacer esas obras solo de dinero, solo por uno mismo, todo eso que muchos consideran que son obras fantásticas, maravillosas, fíjate lo que puede el poder, el dinero, no sé qué, magníficas ante los hombres, pero muchas veces abominables ante Dios. ¿Por qué abominables? Porque no se ha usado esa riqueza para el bien, sino solo para la gloria y el poder humano, pero no para el bien de los hombres real, ni como culto a Dios.